La palabra de hoy se llama las dos caras de un padre. Yo creo que ya se imaginaban, ¿no? Que íbamos a hablar de los papás ahora. Entonces, bien, vamos a darle. Miren, cuando yo estaba más morrillo, pues obviamente vivía con mis jefes. Y mi papá, pues siempre le gustó tener un chorro de perros, ¿no? Y tuvo varias rachas, ¿no? De crianza de que como que le iban gustando diferentes razas. Nunca se decidió por una, como que se enfadaba de una y a la que sigue, ¿no? Tuvo perros grandes, chicos, arrugados, peludos, pelones, unos más feos que otros más bonitos. Tuvo caros con pedigrí, tuvo rescatados de la calle, de todo ha tenido, ¿no? Entonces yo creo que cuando uno es sobreexpuesto a algo desde la infancia, pues no puede ser indiferente a eso, ¿no? O te enamoras de eso o lo repudias, ¿no? El resto de tu vida. Entonces, uno de los perros que tuvo él, no sé si fue el primer pitbull, pero en su etapa de criador de pitbulls, tuvo uno que se llamaba Sama, el Sama. Me acuerdo que le apodamos Samaniego, ¿no? Y pues esta mañana cuando estaba ahí escribiendo y tratando de ver qué era lo que Dios quería transmitir hoy, no sé por qué se me venía mucho a la mente ese nombre, Sama. Y pues me acordé que mi papá tenía un perro que se llamaba así, pero le puso así por una historia que viene en Segunda de Samuel y vamos a ir a leerla. La verdad me hubiera gustado que el autor se hubiera extendido más en esta historia, pero está súper cortita, ¿no? No hay mucho que leer. Eh, pero vamos a leerla. Está en Segunda de Samuel, nos vamos a ir a Segunda de Samuel 23. Vamos a leer los versículos 11 y 12. Nos vamos a ubicar ahí. Este capítulo, entre otras cosas, hace un listado de los valientes de David. Es como una crónica militar, pues, de Israel, un tesoro nacional. Y pues ya se estaba acabando la vida del rey David, ya estaba en su ocaso el rey. Y el autor hace una pausa de estar contando cosas y dice, ¿sabe qué? Me voy a desviar un poquito de la historia de David y voy a hacer un recordatorio de todos los valientes que tuvo. Y tuvo un montón, todos ellos hicieron hazañas impresionantes. Y uno de ellos es este, Sama. Dice, después de este fue Sama, hijo de Age, que bueno, en realidad en hebreo es Shama, el nombre. Se ve más chido en hebreo, ¿no? Le hubieran puesto Shama. Dice, los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno de lentejas. Y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno, dice, y lo defendió y mató a los filisteos. Y Jehová dio una gran victoria. Este fue Sama. Sama fue el primer Rambo de la historia. No crean que a Hollywood se le ocurrió eso de que una persona mate un chorro de gente. Salen varios, hay varios Rambos, ¿no? Sale otro que se le quedó pegada la espada de tantos que mató. Sale otro que mató a 300 con una lanza. Pero Sama, yo creo que es una historia que está muy ad hoc a lo que debe hacer un padre, a las labores de un padre, ¿no? Para empezar, dice que se paró en medio. Entonces, como que llegaron los filisteos a ese campo de lentejas y Sama, o sea, ¿cómo se podrá decir? Para mala suerte o infortunio de los filisteos, no nomás había campesinos ahí, sino que también había un valiente de David. Y este valiente decidió quedarse a defender ese campo. Y lo curioso de aquí es que uno podrá decir, pues qué especial podrá tener un campo de lentejas, ¿no? Sí, o sea, no es como que estaban invadiendo la capital, no estaban en Jerusalén,
No estaban atentando con la vida de algún rey o algo así, era un simple campo de lentejas. Pero en ese momento le tocó a este guerrero estar ahí, ¿sí? Y yo creo que eso nos habla de que, pues, un buen padre debe tener una visión de guerra, una visión de guerrero. Necesariamente tiene que haber, bueno, en todos los hombres hay, ¿no? Tenemos esa especie de cosa conflictiva dentro de nosotros, ¿no? Es un tema ya genético, digamos, hormonal, psicológico, no sé, a lo mejor la Carlita nos podría explicar un poco más al respecto. Pero los hombres, pues ya saben, ¿no? Desde morrillo nos gusta agarrarnos a guamazos. Y es una de nuestras actividades favoritas para convivir con otros individuos del mismo género. Recuerdo mis días de kinder llenos de sangre, mordidas, violencia. Era feliz y no lo sabía. Ah. Yo me acuerdo que mi mamá ya no quería ni llegar por mí porque ya sabía que la maestra le iba a hablar, de que el Johnny mordió. No, hombre. Y pues sí, o sea, ese instinto bélico reside en nuestra genética, ¿no? Pues bueno, mi mamá se apellida Guerrero y mi papá se apellida León, así que ya sabrán de dónde vengo, ¿no? Ni para dónde hacerme ahí. Este instinto de guerra que hay en el hombre, yo creo que Dios lo puso. O sea, todas las cosas que hay en el hombre y en la mujer también, pero pues ahorita es el tema del padre, obviamente Dios las puso ahí por un motivo y un motivo bueno, porque todo lo que hace Dios es bueno. Y este instinto de guerra tiene que ser canalizado de una buena manera, obviamente, ¿no? Porque la violencia mal canalizada obviamente es una catástrofe, ¿no? Pero una violencia que debe estar cuando debe de estar y como debe de ser, yo creo que es muy necesaria. Sobre todo en tiempos violentos como en los que vivimos, donde se violenta todo lo que tenga que ver con la moralidad, la fe, el cristianismo, y somos continuamente atacados, ¿no? Entonces, una de las cosas que debe tener o que tuvo, creo yo, Sama en este momento fue una especie de instinto de atalaya que tuvo él, ¿sí? Porque si ese campo de lentejas tal vez no era, o sea, yo no creo que los filisteos nomás hayan querido ese campo de lentejas, pues. No es como que si ya reunieron a todo el ejército filisteos, dijeron, vamos por un campo de lentejas. Obviamente que no. Entonces Sama sabía que ese solamente era el inicio de una posible invasión. Y probablemente, no sé, porque no, o sea, lamentablemente aquí el autor no se extendió mucho en la historia, pero muy probablemente este campo de lentejas haya tenido una especie de ubicación geográfica estratégica, que si los filisteos lograban plantar una base militar ahí, iba a ser un problema continuo para los israelitas. Entonces Sama fue el único que no salió corriendo y dijo, este campo de lentejas es de mi Dios. Y si es de mi Dios, Él lo va a defender. Y efectivamente, dice la Biblia que Jehová dio una gran victoria a través de este varón valiente que se quedó a defender este campo de lentejas. Hay una parte en Ezequiel, vamos a leer Ezequiel 33:6, que habla del trabajo de un atalaya. Dice, pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se diera cuenta, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Entonces, esta es una de las labores y esta es una de las dos caras. ¿Se acuerdan que hoy se llama dos caras, no? Las dos caras de un padre. Esta es una de las caras que un padre debe tener. Debe ser atalaya para su familia. Y con atalaya me refiero a que debe tener, para empezar, el discernimiento de saber cuándo algo peligroso está ocurriendo en su hogar.
Y esas cosas peligrosas, como aquí una atalaya, ustedes saben, estaba en lo alto de la muralla, miraba a lo lejos a ver si se aproximaban enemigos. Una atalaya tiene que tener esa visión para saber desde lejos identificar el peligro, para entonces tocar la trompeta. Entonces, yo creo que eso debe tener un padre. Debe de reconocer el peligro antes de que el enemigo ya le haya trozado la puerta del muro y ya esté adentro y ya empiezan a incendiar la ciudad. Ya para ese entonces ya la atalaya ya no hizo su jale. Y dice la palabra de Dios que en este caso, si el atalaya ve el peligro y no avisa al pueblo, la sangre del pueblo va a caer sobre la atalaya. Dice aquí, sí, dice, el pueblo fue tomado por causa de su pecado, pero aquí el castigo divino no caería en realidad sobre el pueblo. O sea, la sangre caería sobre la atalaya que no avisó. Entonces aquí vemos una labor que Dios demanda de los sacerdotes de las casas, que viendo el peligro toquemos la trompeta. Y escribí, dice, cuando ve a los adversarios que están rodeando tu campo, es importante que te pares en medio de tu campo y lo defiendas. Cuando veas por todos lados la corrupción social, las doctrinas de demonios, las potestades del infierno rodeando tu núcleo familiar, es importante que te pares y pelees. Porque para empezar, si no te paras, no vas a notar el peligro y tampoco vas a tener tiempo para pelear. O sea que como sacerdotes de familia, tenemos la labor de detenernos de cuando en cuando. Porque si no te detienes, ¿cómo vas a notar que hay peligro en tu casa? ¿Sí? Y ustedes saben a lo que me refiero. O sea, como hombre nos gusta nomás estar chambeando y generando más y nunca estamos felices y compramos un carro y luego se nos antoja otro y luego otra cosa y otro hobby y otra casa y nunca estamos felices. Entonces, esa avaricia y ese descontento perpetuo de que nunca estamos felices con lo que tenemos genera en nosotros un movimiento semejante a los hámsters que están corriendo ahí, ¿no? En la ruedita y no van a ningún lado. Y nos metemos en problemas financieros diokis, ¿sí? Porque en el refri hay comida. Los biles están pagados. Tienes un techo. Tienes carro. El carro tiene gasolina. Pero ¿por qué sigues chambeando 40 horas o más a la semana? Por pura avaricia. Porque la neta es que la mayoría de las cosas por las que estamos chambeando no son necesarias, ni se acercan a ser necesarias. Muchas de ellas ni siquiera benefician a tu núcleo familiar. Pero estamos descuidando el campo de lentejas, o sea, estamos en las orillas del campo, cuando tú deberías estar en el centro. Pero como tienes que estar chambeando y chambeando, y mi hija, no, es que tengo que trabajar, no, es que estaba trabajando, no, trabajo. ¿Y qué es lo que pasa? Pues descuidamos el campo. Entonces, ¿de qué te sirve que el campo ya esté todo sembrado porque te la pasaste sembrándolo? Si cuando venga el enemigo, ni cuenta te vas a dar que viene un enemigo que te va a robar todo lo que has trabajado toda tu vida. ¿Por qué? Porque no has tenido esas temporadas o esos tiempos rutinarios de pausa, de descanso. Y uno de los más obvios que la palabra es tan repetitiva y por lo tanto yo creo que es tan importante, es un día de descanso a la semana. Vamos empezando por ahí. La Biblia repite el tema del descanso muy seguido. Para empezar, en Génesis dice que Dios mismo tuvo que descansar y Él mismo nos dio el ejemplo. Entonces aquí estamos viendo que el descanso, si Dios lo tuvo que tomar, no es tanto para recargar pilas para seguir chambeando, ¿sí? Porque Dios no ocupa recargar pilas de nada, man, porque Él no se cansa y sin embargo descansó.
Entonces quiere decir que nosotros tenemos como una especie de concepto erróneo, ¿no? Del propósito del descanso. No es para que recargues pilas para que sigas chambeando, no. Es para que tengas un tiempo para reflexionar. Es un tiempo de introspección necesario que tiene que ser rutinario. Porque si no nos detenemos a reflexionar qué estamos haciendo con nuestra vida, hacia dónde vamos, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, o hay cosas que estoy notando que deberíamos de cambiar como familia, pero no te, o sea, si nunca te paras ni siquiera vas a pensar en eso. Y es que la verdad, siendo honestos, es que la mayoría de las veces el trabajo es como un escape de pensar lo que, esos pensamientos que te incomodan, que la neta no quieres tratar esos temas. Y le sacamos la vuelta y seguimos haciéndonos mensos en el campo de lentejas, plantando chácharas, ¿no? Ya terminaste de plantar, pues. Es más, ya ni temporada de plantar es. Ya cambió el clima, ya estuvo, ya párate. Pero como no queremos pararnos, porque sabemos que si paramos, puede que ahora sí levantemos los ojos y veamos que vienen los filisteos. Pero mejor le sacas la vuelta a los filisteos. Entonces sigues plantando chácharas y chácharas y chácharas. Y ya llega un punto donde tu trabajo de atalaya ya no sirve de nada. ¿Por qué? Porque ya te llegaron los filisteos. Entonces ya no hay nada que hacer. Y ahí es donde recurrimos a Dios, ¿no? Cuando ya el matrimonio está a punto de tronar o cuando ya tronó. Cuando ya tu salud está a punto de tronar o cuando ya tronó. Y volteamos a Dios, Padre, ayúdame. Y venimos a la iglesia. Ahora, Dios puede hacer milagros, siempre lo va a hacer. Si Él tiene las ganas de sanarte, Él te va a sanar. Y no tiene nada de malo que usted venga en esos tiempos donde ya no hay nada más que hacer, donde usted ya estaba, la tumba ya estaba puesta en la piedra de la tumba. Dios puede agarrar esa piedra y moverla a la roña, porque no hay nada que lo detenga. Él es Dios de dioses y Señor de señores. Y muchos de los que están aquí pueden dar testimonio de que la piedra de su tumba fue removida. Pero a partir de ahí tenemos que aprender como varones que no, nuestro lugar no debe ser nunca volver a esa tumba. Si estamos aquí parados, es para defender un campo de lentejas. Ahora, ese campo de lentejas es tu familia. Y ese campo de lentejas a lo mejor no es la cosa más asombrosa, ¿sí? O sea, si yo tuviera un campo de lentejas, a lo mejor no lo subiera al Insta, ¿no? No es como que algo que genere likes o que se vea glamuroso para los demás. A veces o sea, no a veces, siempre, los problemas familiares y las broncas que hay en la familia no las vas a estar subiendo a redes sociales. Pero ese campito que te tocó a ti, por más chiquito o grande que sea, Dios te lo dio a ti y no más tú lo tienes que defender. Y te vas a tener que agarrar a guamazos con quien te tengas que agarrar a guamazos. Pero tu campo tiene que seguir siendo tuyo. Y van a venir un chorro de filisteos a querer robarte ese campo. Y esos filisteos, familia, son un chorro de cosas que el diablo manda para destruir el núcleo familiar. Y puede ser de muchas cosas, ¿no? Hay un chorro de cosas que Dios puede mandar, que el diablo, perdón, puede mandar. Que de alguna manera van a querer comprometer lo que ya tienes, tu campo de lentejas. Entonces, es importante como padres que seamos como Sama, ¿sí? Pero hay otro papá que está en la Biblia que también es muy conocido y ese papá lo narró Jesús. Este, este papá dice la Biblia que tenía dos hijos y uno de ellos era medio mendigo. Y dijo, ¿sabes qué, pa? Tú tienes un chorro de feria y la neta no me quiero esperar a que te mueras. Ya me lo que me toca de una vez.
Ya dame la Cheyenne. No me voy a esperar. Y ya le dio la Cheyenne y se fue en ella. Y ya pues despilfarró todo el dinero del papá. Cuando ya cae en cuenta, después de todo el desastre que hizo, dice que el papá lo abraza. Y esta escena, yo creo que es muy importante que los papás también la adopten. Porque un papá, aparte de ser guerrero, también tiene que ser amoroso, compasivo, perdonador. Sí, o sea, un padre tiene que ser agresivo cuando tiene que ser agresivo, pero también tiene que ser amoroso cuando tiene que ser amoroso. Porque un papá que nomás es agresivo no tiene mucho mérito que digamos, ¿no? De hecho, yo creo que es lo más común, que el hombre sea nomás agresivo. Pero cuando necesita mostrar amor, perdón, comprensión, ternura, ahí es donde ella le dijo a él, ¿no? Ahí es donde está más difícil. De hecho, si usted checa, ¿cuál de esas dos cosas, de esas dos caras, creen que sean más valiosas para un hijo? Yo creo que la parte amorosa. Sí, porque un hijo que nomás tuvo un papá que nomás le dio de guamazos toda la vida y se largaba de la casa, ¿usted cree que fue bien criado? Pues no, ni lo va a querer ver al jefe, no lo quiero ver. Pero si el papá nomás fue puro amor, pues sí, a lo mejor el hijo sale bien piratón, porque nunca lo corrigieron. Pero por lo menos va a haber un vínculo de amor con el papá. Y de otra manera ni vínculo hay y la persona crece con puro odio en el corazón. Entonces, las dos partes son bien importantes, pero más importante aún, todavía más importante aún, es el amor a los hijos. Y lo que pasa aquí en esta historia, el punto más importante, no lo vamos a leer porque ya todo el mundo se la sabe, pero aquí lo importante es que a veces a nosotros también como que ya después de hacer un desastre con nuestras vidas, creemos que ya Dios no nos va a recibir pues en la casa. Pero Dios no es como que ni siquiera esté negociando si sigue siendo hijo o no, pues. O sea, para Él no dejas de ser hijo, por más mal que estés y por más desastre que hayas hecho. Él va a perdonar, va a amar, va a restaurar, porque eso es lo que un buen padre sabe hacer. Restaurar, perdonar. Las veces que tenga que restaurar y perdonar, va a restaurar y va a perdonar. Eso hace un buen padre. Entonces, hay una expresión, ¿no? de cordero y león. Creo que un padre tiene que ser figura, entonces, de lo que es Dios para nosotros, ¿no? Tiene que saber corregir cuando tenga que corregir y amar también. Y que todo sea en amor. Todo lo que hace Dios con nosotros o por nosotros es por amor, ¿sí o no? Y al final nos damos cuenta de que todo era por amor y todo tenía una razón de ser, incluyendo eso, cuando nos tocan las nalgadas. Seguido tocan a veces, pero Dios lo hace todo con amor. Entonces, pónganse de pie, familia. Vamos a terminar. Se requiere valentía para ser un Sama, pero es mejor ser valiente. Es mejor ser valiente cuando se tiene que ser valiente a tratar de arreglar algo que ya está más para allá que para acá. Y con esto me refiero a que, miren, alguna vez les he dicho que el diablo no es como que llega un punto donde dice, ya me pasé de lanza con esta familia. Sí. No, 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 o sea, no se tienta el corazón y dice, no, ya les hice demasiado daño. No, el diablo no se va a detener, pues. Si tú no lo detienes, la catástrofe no se va a acabar en tu casa.
Al contrario, va a seguir y seguir y seguir. Porque el diablo lo que quiere es matarte, pues. O que te mates o que él te mate. Pero te vas a terminar muriendo si sigues las doctrinas del diablo. Entonces el tema es que ahorita, como últimos tiempos, las doctrinas demoníacas están por todos lados, familia. No sé si vieron la inauguración del mundial. Pura brujería fue ese mugrero. Todo eran chamanes, humo, que el palo santo, vatos así con máscaras todas zarras. Eso fue nuestro mundial. Pura brujería, literal. O sea, no les digo que se pongan a cantar canciones de Fernel Monroy, ¿no? El show a la mar. No, pues tampoco. No les estoy pidiendo eso. Pero por lo menos que no sea demoníaca la cosa, pues. Entonces ya la brujería ya está aquí, familia. Y cada vez está tomando más fuerza. Con este tema de la nueva era que se puso de moda, no se está poniendo. Ya está de moda la nueva era. Que los números angelicales, que el zodiaco, que los cuarzos, que el yoga. Y todo se mira bien glamuroso, bien bonito, ¿no? Que las cartas al universo, la riuma esas que te dan cuando termina la sesión de pilates. Sí, se mira bien estético y todo. Pero tiene una base demoníaca completamente. Y dice la Biblia que en los últimos tiempos, esas doctrinas demoníacas son los que iban a engañar incluso a los escogidos. Entonces, si tú como papá estás viendo que esas doctrinas están en todos lados, ¿tú crees que no se van a meter a tu casa? Sobre todo si ni siquiera estás ahí parado en el centro del campo, si no estás ahí presente en el núcleo familiar, si nomás estás chambeando. A veces es mucho mejor, ¿no? Batallar con temas de lana, pero que la familia se ame y no tenga broncas. Que los hijos no sean un desastre. Sí, a lo mejor le batallamos y no agarramos ese empleo que iba a demandar el 90% de mi tiempo. Pues sí, pero tus hijos están bien y te aman y te quieren y no son drogadictos y no son alcohólicos y van a la iglesia contigo. Eso tiene mucho más valor que estén ahí sentados tus hijos a un lado de ti, a que tengas 32 carros y 42 casas y 52 terrenos. A nadie le interesa eso. Dios no te va a preguntar, ¿tuviste todos los carros que querías? No. ¿Le vale queso eso a Dios? Y a tus hijos también les vale gorro, déjame decirte. A tus hijos les interesa tú, que estés tú como papá. No cuánta lana tengas o cuántos carros o casas tengas. Quieren un abrazo, que pases tiempo con ellos, que veas una película, que los vayas a ver el partido de fútbol, aunque sean más malos que la... Pero que estés ahí, pues. ¿Sí o no? Y tú, acuérdate, tú que eres papá, cuando estabas morrillo, ¿a poco no cuando tu papá te hacía así? Ya, eso era del... No había más, una gloria más grande en tu existencia, tu pequeña existencia, que una aprobación de tu papá. Es todo lo que querías. Y a veces pues ya que estamos más grandes pues ya se nos va el rollo y ya como que repetimos patrones, ¿no? Y si te olvida que para tu hijo realmente eso es lo más valioso, pues que estés ahí y que lo abraces cuando se sienta mal. Y cuando estamos morros, sobre todo cuando somos hombres, no queremos expresar cuando nos sentimos mal y cuando tenemos broncas, pues mucho menos un papá que ni está ahí. Entonces, no seas un papá que tus hijos no te quieren contar las cosas, pues. Si no te quieren contar las cosas es porque estás haciendo algo mal. Tú tienes que ser el amigo más cercano. Que sea el primero que te digan, apá, la neta me siento de la roña, necesito un abrazo. Eso es lo más valioso que puedes tener, pues. Entonces, y si tú no tuviste papá, yo creo que esa es la mayor motivación, ¿no? Para no repetir el patrón. Y que tus hijos sí tengan el mejor papá que tú no tuviste, lo quieres dar todo a tu hijo. Eso está muy bien. Solo que a veces como que lo desvirtuamos en el que dar todo
lo queremos en material, ¿no? Lo queremos en tangible. O sea, dar todo a veces creemos que es el mejor carro. Darle carros, darle juguetes, el mejor iPad, el mejor dinero, 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 cosas, juguetes, materiales, tangible. Pero acuérdate que a ti de morrillo no es como que te morías porque tu papá te diera el iPad. No, te morías porque tu papá estuviera ahí en la casa y que te diera un abrazo y ya. Entonces seamos así y como hijos también aprendamos a ser buenos hijos. Volvamos el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Amén.